¿Cómo le va? Bienvenido a otra edición de Sin Mordaza. Y hoy tenemos un programón, porque tenemos un invitado de lujo que acaba de llegar desde Avellaneda con novedades sobre el caso Vicentín. Estoy hablando del doctor Gabriel Somaglia, que estuvo trabajando con el juez, con los titulares de Vicentín. Hay novedades, ya todo el mundo sabe que hay otra figura que se va a tratar de instalar y de llevar adelante para encontrarle una salida a este complejo tema de la empresa Vicentín. También estuvimos ayer en el programa de Agenda Personal en Rosario. Hicimos una nota con Gabriel Gasparuti, otro hombre de Reconquista que está en la función pública. Tema: incendio, humo. No sabe lo que fue el día miércoles en la ciudad de Rosario y lo que pasó también en el día de hoy. Es tremendo lo que está pasando con el tema de los incendios en las islas, en los campos, lo que son intencionales, y nos va a contar Gabriel lo que le cuesta no solo al país, sino a Santa Fe, por cada día que hay que estar atento para combatir el fuego. Darío, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Bien, bien. Hay varios temas. Esta semana muy particular en la provincia de Santa Fe, sobre todo el epicentro en tres temas particularmente. Por un lado, el tema de la pandemia. Finalmente, después del descontrol del fin de semana pasado, cumpleaños de 15, 400 personas en Santa Fe, otra fiesta, 200 personas, otra fiesta en Rincón, 150, después en otro lugar acá Darío, en la playa, 150. Eso es lo que se sabe. Sí. Yo te puedo garantizar que hay muchas fiestas clandestinas que se hicieron porque uno tiene hijos adolescentes y te dice: papá, por Instagram las invitaciones son un montón, los lugares son increíbles, desde casa de familia, quinta, hasta, como decís vos, hasta una lavandería, de lavadero se hizo una fiesta. Es decir, cualquier lugar es propicio para hacer fiesta clandestina. Fue un descontrol. Bueno, y eso viene de la mano de que ya estamos en, digamos, el mes más complicado. El Ministerio de Salud de la provincia dice que del 15 de julio al 15 de agosto es el pico que se espera a nivel nacional y la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, la consecuencia lógica del descontrol o de la irresponsabilidad social es la decisión que se anuncia por estas horas de la restricción de los encuentros afectivos. Y solamente los domingos para los encuentros familiares, una restricción en el horario. Se terminaron los encuentros de amigos, solamente se van a poder dar en el marco de un restaurante, en un bar. ¿Sabés qué pasa, Darío? Todo esto, todo muy lindo, sino, a ver, ¿quién cumple esto? Porque no está habiendo personal, ni policial ni municipal, digamos. Sobre todo tiene que hacer inteligencia, porque las fiestas privadas se hacen en lugares insólitos, digamos, te convoca por redes sociales. Si no tenés gente que maneje esa información, ¿cómo llegás? ¿Cómo lo parás? Bueno, lo que pasa es que otra vez se apela a la conciencia social, individual y familiar, por una simple razón. No se puede poner un policía en cada casa. Está bien, estamos de acuerdo, pero si no hace inteligencia en las redes sociales para saber dónde se están haciendo las cosas, y vos mostré después que hubo realmente una sanción al titular de la casa, algo, porque si no parece que van, te avisan, che, no puede hacer, váyase cada uno a su casa y no pasa nada. Bueno, hay una diferencia en Santa Fe, por ejemplo, con el cumpleaños de 15, donde el fiscal dijo: yo no puedo traer 300 personas a declarar, tráiganme al padre. El que lo detuvieron es solamente al padre. Diferente en Rosario, donde le pintan los dedos a todos. En otras ciudades pasó exactamente lo mismo. En Santa Fe capital parece que hay coronita. Así que ahí esto tiene que ver con el MPA, no depende de la policía. Porque el otro tema es que... ¿Y aquí la municipalidad no? No, lo que pasa es que hay un tema con el poder de policía. Nadie puede ingresar a un domicilio si no tenés una orden del juez. En todo caso te pueden golpear y decir: che, a ver, hay 10, empiezan a contar, 400 habían un cumpleaños de 15. Ahora hay que decirle gracias a esa gente y a todo el resto, gracias a eso, esta nueva disposición. Santa Fe era una de las pocas provincias que tenía esta posibilidad de los encuentros afectivos o familiares. Ahora una restricción total. ¿Y qué hacemos con el Día del Amigo? Bueno, en algunos casos como Rosario lo van a hacer en septiembre. Ellos tienen un antecedente del 2009 con el tema de la gripe A, que también lo pasaron. Hay que decir algo. El tema del Día del Amigo es el día que más facturan los bares y restaurantes. Por eso, acá se hablaba de una semana hacer. Sí, pero no es lo mismo porque vos tenés un límite, que son las 6 sillas por mesa. En la mayoría de los encuentros hay más de 6 amigos. En Santa Fe parece que hay gente, están los hijos de Roberto Carlos, que tiene 1 millón de amigos, porque acá todo el mundo se reúne, 100, ahí en el Chaquito, hicieron en la zona de la playa,
una fiesta toda la tarde, no había menos de 200 personas. No, sí, está muy complicado. La zona norte de la ciudad tiene un lugar que se llama el Chaquito, pero que no solo se hace fiesta, sino también el tema de las motos que van a hacer Willy, van a hacer destreza. Es una locura. Ya hay muchas quejas sobre ese lugar, cómo se está manejando y el comportamiento de los jóvenes, que lo han tomado como su reducto de encuentro, digamos. Bueno, tenemos, además de estos casos, en Rosario el epicentro de las fiestas electrónicas, por todos lados. Y también lo mínimo entre 60 y 150 personas. Hay un negocio económico detrás de todo esto, nadie lo puede dejar de negar. Pero bueno, esto ha motivado que en la reunión provincial del comité de emergencia analizaron esto, le pidieron al gobernador, basta de que se suspendan todos los encuentros afectivos, directamente. En la reunión con intendentes y presidentes comunales dijeron, nosotros no podemos controlar. Por eso hay muchos lugares donde aparentemente no hubo inconvenientes. Lo que quieren hacer es unificar toda la provincia con el mismo criterio. Así que uno de los temas de esa semana, sin duda que es ese tema. Siguiendo con el tema de gobierno, todos sabemos que hay áreas más sensibles, con más trabajo, por el tema de la pandemia. En el área de salud están muy a full, también la coordinación de gabinete también está full, porque tienen que estar atajando penales. Pero me cuentan, y esto es Radio Pasillo, que el gobernador no estaría conforme con algunos ministros, porque no estuvieron a la altura de las circunstancias, o no entendieron, o no se ayornaron a los nuevos tiempos que tiene la política hoy. Perotti trató de armar un gabinete con oficio, con experiencia, por la coyuntura de lo que se venía, más allá de la situación económica que le dejaba el socialismo, que todos sabíamos y que había que enfrentarla ante, digamos, 12 años de gestión socialista, que no es fácil, porque las estructuras de conducción, direcciones, subdirecciones, coordinaciones están en manos de gente más alineada con el socialismo, y ahí necesitas poner gente con experiencia para, como te dicen en la jerga, no te caminen los expedientes. Y no todos parece que rindieron, o por lo menos no hay satisfacción en el gobernador por algunos de los ministros. Y ya se empieza a lucubrar que después de la pandemia puede haber algún tipo de oxigenación. Y la sorpresa en las últimas horas, que fue primicia de Cadena O, es que se empieza ya a tomar algunas decisiones de incorporar algunos referentes que tienen que ver muy ligados al sector de Perotti, que tenía que ver más con lo que era la ciudad de Rafaela, pero que todo el mundo decía, che, ¿qué pasa que no está viniendo este tipo que fue tan fuerte en la gestión, en la época de Perotti, en la gestión de Castellano, que digamos que era donde el hombre sabe cómo manejar la situación de gobierno, las relaciones con los distintos sectores de la ciudad, y que era una pieza que todos decíamos, va a venir a la provincia. Y estamos hablando de Corach, Marcos Corach, que es una figura muy cercana al riñón del perotismo, y que quedó trabajando muy cercano al intendente. Me parece que en las próximas horas va a estar designado ya oficialmente en una Secretaría de Estado, creo que ligado a la gestión de Micli, para manejar el tema político y la coordinación de darle una especie de movimiento al andamiaje de las relaciones de todos los sectores políticos y sobre todo con los propios, con diputados, con senadores, que no han encontrado los canales como para poder manifestarse y encontrar respuestas a los que han planteado en las últimas reuniones al propio gobernador. Creo que ahí está la cuestión, por qué Corach pasa a ser una pieza importante en el futuro esquema de la gestión de Perotti. Hay dos temas más que me parecen salientes de la semana. Indudablemente el tema educativo. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, tuvo una reunión con 9 gobernadores. Al lado la ministra de Educación de la provincia y el resto de los ministros de Educación de todas las carteras. El ministro dijo, en agosto empiezan las clases presenciales de estas 9 provincias. Y estaba Perotti, y estaba la ministra, y se armó un lío bárbaro con los gremios, porque ya se conoce, entre otras cosas, la Nación va a hacer aportes económicos, también a cada escuela, que en las escuelas rurales y en las pequeñas localidades, que Santa Fe está lleno de localidades que tienen menos de 5.000 habitantes, van a retornar las clases presenciales a partir del mes de agosto.
En el medio aparece un conflicto gremial que quiere una paritaria salarial, pero bueno, ya se conoce esta fecha y hay que ver cómo se instrumenta el retorno a las clases presenciales, que en el caso de las ciudades más grandes o el resto de las ciudades, naturalmente hay que tener mucho cuidado qué pasa con la pandemia en estas próximas semanas. Y el otro tema, naturalmente, que ha tenido también trascendencia nacional, es el homicidio del ex concejal, un pastor evangélico, Eduardo Trasante, de Ciudad Futura, que ha conmovido la opinión pública en Rosario, pero con repercusiones en toda la provincia. Y la nación también. Sí. A ver, no es un asesinato cualquiera, porque estamos acostumbrados de hechos violentos. ¿Cuánta gente se muere por semana o por mes? Que conocemos, lo mataron a Fancito, a Pedro y no pasa nada. Son parte del esquema, digamos, de las bandas que existen o los pasos de factura que hay en la sociedad. No solo en Rosario, también en Santa Fe pasa en la capital. Y de hecho muchos atribuidos le llaman los gatilleros o soldaditos de la droga, por manejo del territorio, cuentas que se pagan o no se pagan, y en la aparición de sicarios, al mejor estilo de otros países, México o Colombia, que han aparecido en los últimos, yo te diría años también, en la provincia de Santa Fe, pero focalizado en Rosario y la capital de la provincia. A ver, sobre el caso del ex concejal, es un tema que, a ver, lo charlábamos ayer en el programa de Agenda Personal en Rosario, con uno de los concejales, porque en Rosario lo primero que hizo a la mañana temprano el Consejo de Rosario fue hacer una especie de manifiesto de repudio, de pedido de justicia por lo que había ocurrido, pero el ex concejal viene con un montón de antecedentes de muchas cosas trágicas en su vida. Perdió 2 hijos involucrados en temas por ahí no claros, muertes familiares por enfermedades, todas cuestiones muy, muy tristes y muy pesadas para el concejal. Y que se termine en un asesinato brutal, porque lo fueron a buscar, esto es lo llamativo, lo que fueron a matarlo a él, no a la esposa que estaba en la pieza cuando lo mataron, más allá que lo atendió una nenita que no era ni de la casa, lo dejaron pasar, los tipos, a ver, sí, creo que tenía tapabocas. Sí, tenía barbijo. Pero a cara descubierta, sin ningún tipo de inconveniente, entraron y los famosos 6 minutos adentro de la casa, que esto creo que después de las 4 horas que declaró la mujer en sede judicial y con pedido expreso de que no cuente nada, me parece que está la clave ahí. Me parece que ella sabe qué pasó. Se especulaba con respecto a si iba a declarar o no iba a declarar. Lógicamente, tanto ella como uno de sus hijos está dentro del programa de protección de testigos y al mismo tiempo el análisis de 13 cámaras de seguridad. Una de las cámaras de seguridad está frente a la casa del ex concejal Trasante. Y de hecho en esas, por el tema del sol, por el horario, porque esto fue 3:30 de la tarde, hay un contraluz que no permite ver los rostros bien, pero sí cómo estaban vestidos. Y se empezó a entrecruzar ese material fílmico con el resto de las cámaras. 13 en total, porque es una zona donde hay muchas cámaras. Aparece otro dato. El secuestro hay un auto, un Peugeot 308 blanco. Bueno, a la mañana temprano, cuando estaba pasando lo del consejo, yo recibí información de los que estaban investigando que había un auto que estaba detectado por las cámaras de la zona y un celular. El auto apareció. El auto aparece, llaman, dicen, hay un auto blanco, si se trata de ese Peugeot 308, pero el tema que no tenía las cubiertas, como que lo habían robado. De hecho, después se detecta que este había sido denunciado que lo habían robado el viernes de la semana pasada. Empiezan a mirar las cámaras, esas 13 cámaras que lógicamente secuestraron el material que habían grabado, y lo ven al auto en la zona. Es lógicamente parte de la investigación. Y el tema del celular, porque uno de los móviles primeros que se descartaron, el tema del robo, porque no se llevaron nada, excepto el teléfono celular de Carolina Leones, la esposa de Trasante, y que se realizó un operativo, un allanamiento, en una zona donde se activó o se encendió ese teléfono celular. Van a la zona de esa donde está el teléfono celular activado después del homicidio y encuentran un policía. Que la familia no encuentran el teléfono. No encuentran el teléfono, encuentran otros teléfonos, 4 que lo secuestran, inclusive hay un arma, encuentran 2, un arma reglamentaria y un arma que no tenía documentación, y también 7 plantas de marihuana.
no plantines, no como los que trajeron a la Cámara de Diputados, 7 plantas grandes de marihuana. En ese lugar, un efectivo policial, bueno, que estaba separado de su pareja, él aparentemente dijo que era de la esposa, que también fue detenida, en el caso de él, que está trabajando en la comisaría novena de la ciudad de Rosario. Así que hay varios operativos que se están realizando en estas horas. Veremos si conocemos algún detalle. Sí, acá más todo el mundo trató de aprovechar esto como una cuestión política. Por supuesto que hay algunos interesados, algunos políticos, diputados que quieren hacer esto una cuestión política. Y me parece que, porque también hablaba antes de que tiene que ver con algunas causas de algunos presos en las cárceles. Y la investigación, lo que me dicen, no va por ahí. No va por ahí. Por lo menos lo que declaró la mujer, me parece que va por otro lado. Algunos quieren aprovechar esto para hacer algún tipo de mella a algún ministro, al propio gobernador Perotti. No es eso. Acá me parece que cuando sepamos un poquito más, nos vamos a llevar una sorpresa de dónde viene la situación. Vos sí hiciste hincapié en el tema de los 6 minutos, que surgen a partir de la cámara que está frente a la casa, que se ve el momento cuando ingresa y cuando egresan. A ver, cualquier sicario te mata y se va corriendo. Bueno, acá no. Hubo 6 minutos, que creo que acá hubo un intercambio de algo, de palabras, de acciones, situaciones, y después se van caminando, no es que salen corriendo como locos. Se presume justamente que a la vuelta del domicilio estaba el auto, sí, esperándolo. Pero bueno, es un dato que los investigadores siguen porque y básicamente fue lo que le preguntaron a la esposa en la declaración, ¿no? ¿Qué pasaron en esos 6 minutos en el interior de la casa? Bueno, creo que ahí está la clave y ahí no vamos a llegar a la sorpresa porque se han hecho cualquier cantidad de conjeturas y todo el mundo tratando de sacar provecho de la situación. Me parece que esto es muy grave porque también hay una impunidad, el tipo con una impunidad, entran, te matan y se van tranquilos. Y esto no puede ser que pase en Santa Fe o en Rosario o en cualquier lugar de la Argentina. Me parece que esa impunidad también hay que terminarla, porque los tipos entraron y sobre todo seguir hacia arriba, si se encuentran los autores materiales, quién fue el autor ideológico, porque acá hay una cuestión ideológica, alguien decidió que pase esto. Bueno, hoy en la radio, en Cadena O, hablábamos de eso. En la Santa Fe hemos tenido varios episodios. Viene a mi mente, por ejemplo, el caso Verois, el dirigente camionero. También el tema del ex gobernador Antonio Bonfatti cuando era gobernador. Le balearon la casa. Sí, bueno, y vos fíjate, lo que balearon la casa, lo que estuvieron implicados en el hecho, se murieron casi todos, o todos, no sé si quedó alguno. Quiere decir que alguien que ordenó eso no quedó conforme con lo que pasó. Por eso lo ejecutaron. Para que no hablen o qué, pero el asunto es que lo ejecutaron a todos. No quedó nadie. El último que quedaba lo mataron hace pocos meses. Por lo tanto, yo creo que en el caso de Trasante me parece que esto va a seguir, lógicamente, por la atención periodística detrás de la investigación, pero genera digamos, un break allí importante de un antes y un después. Vamos a hacer una pequeña pausa para ya pedirle al doctor Somaglia que se sienta, a charlar con nosotros, y después sobre el final, después de Somaglia, vamos a escuchar los últimos minutos de lo que hablábamos con Gabriel Gasparuti, que está con el tema de los incendios en la zona de Rosario y el norte de la provincia. Desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. Y como le decíamos en el comienzo del programa, ya estaba en el estudio, ahora compartiendo en la mesa, el doctor Gabriel Somaglia. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarlo a ambos. Bueno. Estar con ustedes. Bueno, hoy fue noticia lo que pasó ayer en Avellaneda. Este giro sorpresivo, porque de expropiación, intervención, un montón de figuras que se tiraron sobre la mesa, aparece lo del fideicomiso. ¿Me puede contar un poquito cómo surgió esto y de qué se trata? Bien, siempre cuando una empresa trasunta momentos críticos, como es la de Vicentín, que está en una crisis financiera que ha motivado la presentación en concursos de acreedores. Una empresa está en concursos de acreedores cuando no puede hacer frente a sus obligaciones por medios regulares. El impacto que provoca una situación de una empresa de esa envergadura
sobre todo el aparato productivo, no solamente de la región del norte de la provincia, que es el afincamiento natural de esta sociedad, sino en toda la provincia, y principalmente en el sur, con sus ribetes nacionales y todo su proyecto agroexportador, hace que exista un interés público manifiesto por parte del Estado en sostener una actividad productiva como esta, donde genera mano de obra, riqueza y un sinnúmero de fuentes de trabajo y pequeños y medianos empresarios. Cuando sufrió esta situación que hizo mucho ruido a nivel nacional y en todo el aparato y en todas las corporaciones económicas, se avisoró esta primer decisión del gobierno nacional con una cierta vocación expropiatoria que despertó el ruido que despertó, que creo que fue una situación que generó una vuelta de apertura de una grieta que el presidente había dado muestras cabales de ser un generador de consensos, pero esa decisión, quizás un poco apresurada solamente en el afán de salvar a la empresa, generó el ruido que generó. A partir de allí, el gobierno provincial, en la cabeza de Omar Perotti, que siempre ha sido un hombre ligado a la producción de la región, creyó que lo más importante era, en primer lugar, salvar a la empresa, rescatarla de esta situación crítica e instrumentar junto con la nación algún mecanismo de articulación para quienes puedan verse perjudicados con esta situación, que sobre todo es el sector granario tan importante, los acopiadores y corredores de cereales, sea el movimiento cooperativo, como puede ser los acreedores institucionales, como los bancos, las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, articular una gestión entre todos ellos para tratar de conmover un salvataje mixto, donde participe el Estado como gerenciador de todo ese capital y poderla salvar. Hubo conversaciones informales, normalmente en una empresa cuando se busca el rescate siempre lo que se pretende es salvar la empresa, que es la actividad. Una cosa es la actividad, otra cosa es la propiedad de la empresa y otra cosa es el gerenciamiento. Obviamente que la situación crítica exhibía un gerenciamiento, una administración susceptible de traer críticas, muestra de ellas son determinadas denuncias penales que hay, lo que motiva al gobernador a solicitar la intervención de la administración, del gerenciamiento. El juez admitió que el pedido que hace el gobierno de la provincia tiene competencia para ello, tiene legitimación, entonces comienza a diligenciar un incidente, se llama, que es una discusión pequeña dentro del juicio grande, donde naturalmente la empresa tiene que tener participación. La empresa negó las postulaciones que habíamos hecho nosotros sobre la necesidad de apartar a los dirigentes, siempre hablamos que no tocábamos la propiedad, y el juez creo que dio un paso considerable, importante, en convocar a ambas partes en conflicto y decir, a ver, en lugar de que tenga que resolver yo e imponer una decisión de naturaleza imperativa, forzosa, como puede ser una decisión judicial, ¿por qué no aprovechan esta instancia dentro de un juzgado a ver si pueden encontrar alguna solución? En ese marco se desarrolla ayer esa reunión, que la valoro muy productiva, muy realmente para saludarla con beneplácito. ¿Por qué? Porque nos permitió encontrarnos en un ambiente institucional y decir, a ver, ¿por qué nosotros estamos planteando lo que estamos planteando y por qué la empresa, no la empresa, sino los dirigentes de la empresa están tan afincados en su posición? Ellos, en el marco del diálogo, reconocieron la crisis económica que están transitando y también, que esto fue un hecho muy determinante, admitieron una crisis de confianza. En el mundo de los negocios, la confianza es el presupuesto número uno. Si no hay confianza, no hay posibilidad de cerrar ningún negocio, porque hay siempre compromisos a futuro y si uno está en una situación de riesgo e insolvencia, mal pueden caminar los negocios. Frente a esa situación, comentamos nosotros que nuestro interés era el rescate, el salvataje, que la empresa no quiebre, todo lo que implica esto, y el tema sería el cómo. Claro.
Entonces ya hace tiempo que Gabriel Delgado, un funcionario muy técnico y específico en el área de producción, energía y agricultura del gobierno nacional, que fue quien el presidente había indicado como el eventual interventor de la empresa, con su equipo y con Omar Perotti, que me delegó en la persona de la doctora Estrata como la inspectora general de personas jurídicas, y yo en este caso, tratar de ir perfilando alguna herramienta de organización económica y jurídica que pueda salvarla. En ese diseño encontramos que la figura del fideicomiso es una herramienta legal, admitida, ya conocida y que ha dado muy buenos resultados. La empresa también tenía una especie de proyecto de que la salida también podía ser un fideicomiso. Entonces hubo un punto de coincidencia de que la herramienta del fideicomiso, ya les cuento más o menos cómo es el vehículo que puede rescatar esta actividad. Para ello, nosotros planteamos que existe una necesidad imperiosa. Todos aquellos que puedan confiar en el Estado y sumarse al rescate de la empresa necesitan tener una garantía. Y esa garantía imprescindiblemente son las acciones de la empresa Vicentín. ¿Qué son las acciones? Las acciones son los títulos de propiedad de la firma. Ahora, ¿esto transformaría a los acreedores también en accionistas? Claro, entonces ahora viene, tu pregunta es muy clara. Los acreedores, si conforman con el Estado, con bancos y con otros inversores un fideicomiso, van a constituir una entidad mixta que va a ser la que se denomina fiduciaria, la que va a recibir el encargo por parte de los accionistas de salvar a la empresa. ¿Cómo reciben el encargo? Dándole las acciones, el 100% del paquete accionario, te transfiero la propiedad de las acciones en carácter de fideicomiso, te doy el título de propiedad, pasan a ser dueños pero con un cargo, el salvataje. Una vez salvada la empresa, que se atiende el pasivo, el pasado, y se la puede hacer sustentable, ¿qué pasa con esas acciones? Deberían volver a la familia Vicentín. Pero ¿cuál es el prospecto de este fideicomiso? Que los inversores, los acreedores, van a pedir, bueno, en lugar que me pagues, pagame con las acciones, o yo invierto y mi garantía son las acciones, entonces de todo el dinero que puedo poner o de toda la gestión que puedo hacer en el salvataje, me voy a cobrar con títulos de acciones donde al final de ello los principales accionistas o nuevos dueños de la firma van a ser los que integren este fideicomiso, y a la familia, a los actuales propietarios, se le devolverán las acciones, y en función de esa capitalización, quizás el 100% que hoy tiene la familia Vicentín sobre Vicentín pueda representar al final de esta película un 10%, un 5%, un 3%. Sí, porque, a ver, primero principal... No sé si soy claro. No, no, está clarísimo, pero claro. para que la gente tenga entendido, hoy tienen el 100% de un patrimonio que se ve muy grande, pero tiene una deuda que es muy grande. Hoy, el juez del concurso, ¿sabe cuánto vale realmente Vicentín y cuánto debe? ¿Está parejo, está igual? ¿Cómo es la balanza? El patrimonio no solamente está conformado por los activos, sino también el pasivo, es decir, todo lo que tengo en sentido positivo o negativo. Bueno, es ¿cómo decir, está hoy? ¿Está en positivo o está en negativo? Hay reglas contables y está la realidad. La regla contable, ninguna empresa puede tener lo que se llama un patrimonio neto negativo, es decir, que el activo menos pasivo siempre debe dar un resultado positivo. Obviamente que hay métodos que reflejan ello. La realidad es que hoy Vicentín tiene una deuda cercana a los 1.600 millones de dólares y los activos, si habría que liquidarlos, es decir, en un desguace, un remate, no se obtendrían más de 500 u 800 mil dólares. Entonces tendría en realidad una situación de patrimonio negativo casi de la mitad de lo que se debe. Entonces es necesario que acá haya una inyección de recursos frescos para atender los compromisos inmediatos, y aquellos que estén dispuestos a volver a confiar en la actividad y en un proyecto agroexportador nacional, confíen en decir capitalizo
lo que me están debiendo, me quedo con una parte de la propiedad de la firma y el día de mañana... Pero entonces, a ver, yo entiendo todo, pero si vos me estás diciendo que hoy, desguazando la empresa, que no sería lo lógico, porque siempre cuando desguazar es más barato, y hoy Vicentín funcionando y lo que significa a nivel mundial la empresa, tiene un plus, si estaría la confianza plena, que te da ese plus, digamos, decir, no, es una empresa que puede seguir operando y generando dinero y divisas. Entonces, vos decís, está bien, equilibramos, pero los dueños de Vicentín, con esta situación, entregando las acciones, tendrían que estar contentos, digamos, más allá de que ustedes están proponiendo que si hay una recuperación, devolverle es un brillante negocio para los socios de Vicentín, esta propuesta. Mire, porque hoy te digo, a ver... Todo negocio, toda empresa lleva íncitamente un riesgo. Es decir, siempre el propósito es el lucro es aleatorio porque hay un montón de contingencias y contexto. Hoy el contexto nacional e internacional no es el mejor. No. La paridad cambiaria tampoco es el mejor. Pero, también, pero ojo. Acá lo que se requiere es utilizar este término gracioso, el reperfilamiento. Acá hay que reestructurar la deuda con gente que sepa, con gente en la cual los corredores de grano, los acopiadores y los productores confíen en que los créditos y las ventas y los negocios que puedan hacer se le cumplan. El inversor que ponga un dinero fresco va a querer obtener una renta, la renta estaría garantizada con las acciones. Acá lo que hay que generar es, en primer lugar, un shock de confianza, de que quienes van a asumir el control de esta situación, los acreedores pueden confiar y los inversores puedan confiar. Y acá hay un proyecto que, si lo liga toda la actividad que produce la firma Vicentín vinculada a la energía, como es el biodiesel, YPF está dispuesto a participar. Si esto tiene una derivación natural en proteínas, grano y generación de carne, YPF Agro también está dispuesto a participar. Si la logística, que es el transporte de los granos de distintos puntos a puertos, el Estado aún obsoleto tiene medio de transporte como es el ferrocarril, y las líneas principales, por lo que me comentan, es el área del ferrocarril Belgrano, podría sumar el Estado Nacional toda esta situación. Puede articular determinadas situaciones de salvataje. Si participa el Estado con ese núcleo que le estoy hablando y pueden venir los acreedores a aceptar una planificación de su deuda futuro con el pago de las acciones, sería una situación viable a futuro, que acá hay que trabajar la gente que realmente tiene experticia y pericia en este tema. Ese es otro tema y con esto concluyo. Esto no es para cualquier funcionario político el desarrollo de esta actividad. Acá se está buscando tanto el equipo de Gabriel Delgado como el gobernador Perotti, profesionales vinculados al agro y profesionales que sepan de esto que le estoy manifestando. Al acceder Vicentín al fideicomiso, también está renunciando a conducir o administrar la empresa. Porque la lógica es que si alguien pone plata o el acreedor se transforma en accionista, lo primero, el fiduciario que va a decir, che, los nombres los pongo yo. Es muy bueno lo que vos acotás, porque esto es así. Si la condición es la transferencia del 100% del paquete accionario a quien se va a encargar de esta actividad, es natural que este fiduciario, al tener en su poder las acciones, tiene el poder político dentro de la empresa y con una asamblea desplaza naturalmente al directorio actual sin necesidad de una decisión judicial. Sobre ello conversamos anoche y en principio, a priori en esas conversaciones, el directorio actual estaría dispuesto a dar un paso distinto. Y es un paso, la verdad, por eso lo consideramos importante, que es una señal por parte de los dirigentes de la firma de que están realmente priorizando la situación de la empresa. A ver, te hago dos o tres casos que son actores fundamentales. ACA, que también tiene una gran deuda ahí, ¿cómo jugaría? ¿Participaría? Imagínense que esa entidad ACA nuclea casi 150 cooperativas. Es normal que a esa entidad se le consulte, se le ofrezca
y selectiva cuál es el modelo que se quiere construir con esto y dependerá de ellos luego su incorporación o no. ACA lo que está interesado en que la empresa no se caiga. ACA lo que necesita es volcar todos los granos que acopia de sus diversos productores y si esta figura es para ACA confiable, no dudamos que podrá estar acompañando. Tema banco, sobre todo bancos internacionales. ¿Cómo está el tema ahí? Porque esa es la clave. Porque, a ver, es mucha plata, es un pedazo, creo que un tercio lo que se debe. O un poquito más. O un poquito más. Sí, en el caso de los bancos internacionales hay un área especial del equipo de Gabriel Delgado que está iniciando conversaciones para exhibirle un poco este modelo que estamos conversando. Los bancos internacionales, a contrario de lo que uno rescata luego de todos estos movimientos y marchas que hubo, siempre cuando el Estado participa en el salvataje de una empresa, genera mayor confianza a niveles internacionales que lo que parece a nivel interno. Hay un montón de casos a nivel mundial de empresas recuperadas porque el Estado intervino. Creemos que esa puede ser finalmente y ahora, la pregunta del un millón actor importante. Es, ¿no hay posibilidad de que venga empresas internacionales a invertir ahí? El Estado Nacional no quiere que esta empresa caiga en manos de patrimonios internacionales, como la mayoría que están trabajando en la Argentina. Mire, si esas empresas que tanto se dice que podrían el socio Renova, por ejemplo. ¿Y por qué no la compró antes Renova? Me parece que no daba el contexto, ni Renova quería, no Renova, sino Glencore o alguna otra empresa internacional. Si Vicentín hubiese sido rentable, esto se hubiese solucionado antes, se lo hubiesen vendido a cualquier inversor tercero. Lo cierto que acá, si no hay una conjunción de fuerzas que puedan recuperar esto, desgraciadamente una firma que no tendría una solución económica satisfactoria. Y yo tengo una pregunta con respecto a la provincia, al Estado santafesino. ¿Cómo puede hacerse de acciones para sentarse en los medios? Porque el Estado Nacional, de última, está el Banco Nación, la deuda con la FIP, lo desea, pero en el caso de Santa Fe es mínimo. Mire, hay muchas actividades intangibles, digamos, por así decirlo, no palpables, que el Estado pueda participar. Santa Fe, como provincia, el gobierno, como conductor de la administración de la provincia, su ganancia, su rédito es el salvataje de la empresa. Es decir, no quiere un rédito personal de tener acciones en la caja. Lo que le interesa es que los productores puedan cobrar, que las pymes no se caigan, que haya la actividad hay que fuente de trabajo. Porque Avellaneda vive del impuesto de Vicentín, San Lorenzo vive del impuesto de Vicentín, hay un montón de lugares. El famoso DREI, el derecho de registro e inspección, hay un montón de comunas. Ricardones. A ver, Puerto San Martín, prácticamente el mayor porcentual de la recaudación como Ricardones viene del derecho de registro e inspección que provee Vicentín. Acá, digamos, la quiebra de una empresa o el cese de la actividad de una empresa es totalmente nocivo para la sociedad y en eso tiene que ver el interés público del Estado. Ahora, hay una autocrítica de parte de inspección de personas jurídicas de la provincia que no advirtió todo esto que estaba pasando con la empresa, porque a ver, yo sé que por ahí hay millones de empresas que uno va monitoreando, pero después que pasó esto se acordaron que hubo cosas que pasaron y la hicieron notar, pero no tenía que haber sido antes esto. Mirá, no, y te voy a explicar por qué. Vos abordás un punto que a mí, en primer lugar, me satisface que la inspección de personas jurídicas salga un poco del ostracismo. Claro, porque está siempre escondida ahí. Pero no es que esté escondida, lo que pasa es que personas jurídicas no tienen una injerencia económica y control sobre el funcionamiento. Lo que hace persona jurídica es precisamente verificar cuando una sociedad se inscribe, si reúne los requisitos inscriptorios y si te presentan los balances. Nosotros, cuando advertimos que el último balance no había sido presentado, en la famosa asamblea del 9 o 10 de marzo, donde los socios de Vicentín ratifican la presentación en concurso, participó persona jurídica, intimó en ese momento la presentación del balance
Y nuestra herramienta es, si no presentaste el balance, lo hicimos saber al juez y en segundo lugar se abrió un sumario, que es lo que marca la ley. Quien no presenta un balance, tenés que abrir un sumario y se le aplica una multa que creo que gira 100.000 pesos por cada director. No es una multa muy alta, fuerte, pero bueno, pero persona jurídica no tiene injerencia económica. Persona jurídica es que controla asociaciones civiles, como son los clubes. Sí. Por eso cada vez que se habla de personas jurídicas, cuando hay una asamblea en Colón, todo lo que sea clubes, cosas sociales, pero, sin fines de lucro, pero también están las sociedades. ¿Y por qué me satisface tanto? Porque tanto la inspectora general, a quien convoqué que se sume al equipo mío, como yo, somos docentes hace más de 30 años en la materia, por lo tanto conocemos esto y verificamos que la ley no abría una puertita para haber planteado lo que hemos hecho. ¿Qué van a hacer en este compás? Pero quedaron que se juntan en 15 días. ¿Cuál es el trabajo de estos 15 días de parte de la empresa y de parte de ustedes también? Mire, lo importante es la coincidencia en que tenemos que trabajar en un fideicomiso. Ahora viene la labor más sustancial, que es ver los términos de esto y cómo vamos generando una oferta atractiva para que los acreedores que creían que podían sumarse se sumen en realidad, cómo va a ser la transición de salida de los directores actuales y la incorporación de los nuevos. Bueno, ahora viene realmente un trabajo de laboratorio, digamos, mucho más importante aún que este consenso que se logró. Bueno, ya van muchos minutos la charla. Yo dejaría el capítulo Vicentín súper aclarado y con alguna expectativa de solución, por lo menos empecé a creer que hay una salida. Yo pensé que esto iba a terminar muy enredado y con perjuicio para todos los sectores involucrados. Sí, a mí me gustaría que la Nación le pase las acciones a la provincia, ya que por acá, a cuenta de la deuda, digo yo. Sí, por lo menos. Ahora, que hagan una raya ahí. Yo quiero tirarme a unos títulos, porque esto va a merecer una entrevista especial, que es el capítulo de tu secretaría. Sé que con Perotti te sentaste a armar un proyecto en materia de justicia. ¿Qué es lo que ustedes están trabajando para mejorar la justicia? Y sobre todo, hay un área que a mí todavía no me sigue cerrando, que es el tema de los fiscales. Muy bajo nivel de respuesta, no están a la altura de las circunstancias. Tenemos fiscales que entraron por una cuestión, no sé, algún acomodo o algo, que venían de familia para hacer penales. Yo estoy viendo muchas falencias. Yo sé que ustedes defienden mucho el sistema del nuevo sistema procesal que tiene la provincia. Yo tengo cuestionamientos con algunos fiscales que no están a la altura de las circunstancias, no se está dando respuesta, se acumulan expedientes que todos tienen artículos sexto, a la basura, no se resuelven. O legislación de fondo. Exactamente. A ver, tirame algunos títulos de eso, cortito. Mirá, sin duda que el procedimiento penal es muy fresco, porque lo instrumentó el socialismo, les llevó 6 años instrumentarlo. Y nosotros cuando nos fuimos en el 2007 lo podríamos haber instrumentado inmediatamente. De forma tal que del 2014 al 2020 recién lleva 6 años en actividad plena. Es natural que existan marchas y contramarchas. Los procesos de selección han merecido críticas. Inclusive me acuerdo en algún año que hasta se posibilitó el ingreso de fiscales o el acuerdo legislativo a fiscales con personas que no habían alcanzado un determinado nivel de puntajes. Yo creo que el desafío que tienen por delante no es únicamente del gobierno ni de los fiscales, es institucional. La designación de un juez o de un fiscal es una decisión política e institucional donde intervienen, sin dudas, 2 poderes fundamentales. El poder administrador, el ejecutivo, que tiene que hacer la mejor selección posible, y el legislativo, que tiene un control también importante a través de la comisión de acuerdo y que en definitiva le da... Y dentro de ese proceso de selección, en el Consejo de la Magistratura está el Colegio de Magistrados. Por lo tanto, los jueces también. Por eso que nosotros hemos proyectado y hemos dictado algunas normas. Recién ahora alargamos los procesos de selección nuevos a partir de que la pandemia se ha flexibilizado, donde ponemos a resolución, por ejemplo, casos reales y no casos construidos por 3 jurados, elaborado en un laboratorio. Lo que queremos es que resuelvan casos reales. Después, el desafío es un desafío ético de cada uno, de
poder asumir el rol que realmente le cabe. Y en ese aspecto también creo que la etapa de la entrevista, cuando seleccionamos, tiene que ser fundamental. El acceso al Poder Judicial hoy es anhelado por un número amplio de la sociedad porque ve una salida económica importante a una situación porque tienen sueldos muy apetecibles. Entonces, por ahí cualquier abogado puede tener la iniciativa de querer incorporarse y quizás no sea su vocación. Lo ve como salida laboral y no lo ve como compromiso. Ese es el desafío institucional, no solo para nombrar, sino también para enjuiciar. Ese es el otro tema, claro. Ese es el otro tema, porque hay casos que realmente merecen... Bueno, tenemos el caso, que algún día se va a explicar, el caso de Oldani. La fiscal, lo que hizo la fiscal es lamentable. Tenemos el caso Oldani, tenemos el caso del fiscal regional de Rosario, que están ahora. Que se está discutiendo. Está el caso del otro fiscal Espelta, que fue el que había acordado una salida que se la termina dando un juez domiciliario. Se instala este narco en la casa de un juez que le alquila la casa y que había sido el que había baleado a Bonfatti. Entonces, todas esas situaciones, no solamente el desafío pasa por el Poder Ejecutivo, creo que el rol del Legislativo en esto también es muy importante. Gaby, quedó pendiente una segunda charla para poder ahondar todos estos temas. Pero que son sin agua, por favor. Sin agua, ¿por qué? ¿Querés algo un más? Café, por lo un menos. Cafecito, bueno. Una picada, algo. Vamos a la pausa y ya venimos. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Hablemos de sueños. Hoy soñamos con salir, volver a trabajar, pasear con la familia, abrazar a un amigo. Para que los sueños se cumplan hay que poner lo mejor de uno. Y hoy es quedarse en casa y seguir los consejos de los que saben. Nosotros sabemos de sueños y sabemos que este va a salir. Kini 6. Vamos que salimos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Como le decíamos, ya tenemos la presencia de Gabriel Gasparuti, secretario de Protección Civil de la provincia. ¿Por cuánto tiempo más? Y por unos días más. Pero no lo echan. No. Cuéntenos, ¿se nos va a Buenos Aires? Sí. Me han ofrecido el cargo de subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Nación, Epa. que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Obviamente que el ofrecimiento lo puse a consideración del gobernador de la provincia. Yo políticamente respondo a Omar Perotti, por lo tanto lo puse a consideración de él. El gobernador estuvo de acuerdo, así que ya hemos cumplimentado todos los requisitos que exige asumir un cargo nacional, que no son pocos. No, pero aparte, de lo que usted ya estaba haciendo en Santa Fe, creo que se amplía mucha más tarea para la nación, sobre todo el territorio. A las 24 provincias del país. ¿Y tiene que ver con el manejo del fuego, con qué otra cosa más? Claro, de la Secretaría de Protección Civil de la Nación depende, todo lo que implica protección civil, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y todo el sistema de bomberos del país. Epa, es importante. Así que, pero lo convocamos para hablar sobre el tema de estos incendios, sobre todo en la isla, en Rosario, que es un tema preocupante y que ahora se ha propagado al norte de la provincia con incendios intencionales en campo, por ejemplo, de conocidos productores de Reconquista, de Avellaneda. Sí. Bueno, partamos de la base de que tenemos una sequía muy pronunciada, muy importante. No tenemos lluvias importantes desde hace varios meses. Tenemos una bajante histórica de los últimos 50, 60 años en todos los ríos. No hay cursos de agua prácticamente. Esto provoca de que en sectores que habitualmente hay agua, ya sea bajos, lagunas, arroyos, hoy día no solo que no hay agua, sino que hay material orgánico, sedimento,
con muy bajo nivel de humedad. Hemos tenido niveles de humedad de un 20%. Que no existen en nada, esa nota. Claro. Nada. Que todo ya dice te mata la humedad porque la gran cantidad de humedad, claro, arriba del 50 como mínimo. La temperatura con un nivel de humedad de un 20% y cuando la temperatura llega a 18, 20 grados, se prende. ¿Solo? Se prende espontáneamente. Hay incendios intencionales, eso no lo voy a negar. Ayer justamente en un campo de un empresario muy conocido de Reconquista, se hizo la denuncia en la comisaría de Los Amores porque hubo un incendio intencional. Se trabajó mucho con los bomberos zapadores de Vera y con los bomberos voluntarios de Villa Ocampo, trabajaron muy bien y anoche más o menos a las 9:30 de la noche se logró extinguir. Pero días anteriores hubo también otro incendio importante más o menos en la misma zona, que también se logró controlar. Y tenemos el tema de los incendios de las islas. Tenemos incendios en el Gran Santa Fe, que el Gran Santa Fe tiene una característica particular. Aquí tenemos peligro de incendios interfase, que significa que se afecte o perjudiquen directamente a viviendas. ¿Por qué? Porque tenemos sectores de la ciudad de Santa Fe y del Gran Santa Fe, de Santo Tomé, de Recreo, de Rincón, que están muy pegados a pastizales, a campos, se mezclan casas quinta con viviendas precarias y se dan situaciones de gente que limpia un jardín, prende un montoncito de basura y hay un poquito de viento y se descontrola. Eso lo tenemos que mantener monitoreado las 24 horas del día, en algunos casos lo hemos hecho con aviones vigía. Los bomberos de Las Flores han tenido casi 100 salidas en el último mes. Hemos tenido incendios muy importantes en Colartine Sur, en la zona de la Ruta 168, en Rincón, en Villa California, en Santo Tomé, en la autopista Santa Fe Rosario. Después tenemos también incendios importantes frente a Coronda, frente a Puerto Gaboto, frente a San Lorenzo, frente a Rosario, frente a Pueblo Ester y en Villa Constitución. La verdad que el apoyo que tenemos desde el gobierno nacional en este aspecto es impresionante, porque a ver, Carlos, Darío, un operativo de esto cuesta mucha plata. 15 millones de pesos por día. ¿Cuánto? 15 millones de pesos por día cuesta. Esto que vamos a hacer. La logística, digamos, el tema de los vuelos. La logística de los medios aéreos, la logística de bomberos, alojamiento de bomberos, darle de comer a bomberos, combustible. Ahora, pero si son intencionales, alguien tendría que pagarlo. Si son los propios dueños, Bueno, los dueños de los campos, habría que embargarlo por todo este daño. Bueno, ustedes saben que estuvo el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandier. Sí. No solo vino 2 veces, en la segunda oportunidad aterrizó en las islas, estuvo con los brigadistas trabajando. Es muy probable que si esto se vuelve a repetir, que ya se está repitiendo, vuelva a venir. Y él le pidió a la justicia, no solo que desde el Ministerio de Medio Ambiente se prohibieron las quemas por 180 días, en la provincia de Santa Fe las quemas están prohibidas, Entre Ríos tiene un sistema de quemas controladas, que evidentemente se descontrolan. Seguro. Y él le pidió a la justicia, se presentaron como querellantes en estas causas que le decía que está en la justicia federal, para que el costo de estos operativos se cargue a quienes se demuestre que fueron los causantes. ¿Y claro? Porque, a ver, nosotros trabajamos 8 días en el mes de junio en estos operativos en Rosario, o en la zona del Gran Rosario, y se gastaron casi 70 millones de pesos. ¿Los recursos los puso la Nación? Los recursos en gran parte lo pone la Nación, nosotros nos tenemos que hacer cargo del combustible, del alojamiento, que en esto también nos dan una mano. ¿De dónde es el personal que llega? Los bomberos, los brigadistas nuestros son de distintos lugares, porque corresponden a las brigadas forestales de varios ¿Pero eso cuarteles de bomberos. o están pagos esa gente? Son bomberos voluntarios. ¿O se no cobran? No. La provincia, a través del sistema bomberil de Santa Fe, a esos bomberos le aporta el seguro de vida, y el IAPO. el seguro de los vehículos y la obra social. Sí. ¿Quién te va a reemplazar acá en la Secretaría? Porque, a ver, hay que reconocer que si te llevan a Buenos Aires porque ha demostrado tener capacidad y no es fácil a alguien que le guste, sea, digamos, la vocación de servicio, porque te vemos laburar, sos un tipo inquieto, va a venir, está sobre el tema.
no es fácil conseguir gente que tenga esa vocación y pasión por lo que hace. ¿Quién te va a reemplazar? Yo, gracias a Dios, si bien por ahí esto exige fundamentalmente, más que sacrificio, compromiso. Y yo, gracias a Dios, lo tengo desde hace, vos me conocés, Sí. desde hace casi 40 años que hago política. Y he sido funcionario de 5 intendentes y de 3 gobernadores. Así que esto para mí es un compromiso que por ahí requiere algún esfuerzo, pero no hay problema. No está definido todavía el nombre de mi reemplazante, seguramente lo va a anunciar el gobernador de la provincia, pero bueno, estamos a disposición para explicarle cómo funciona esto. Tenemos, te repito, un muy buen sistema de bomberos y sé que en Nación hay un muy buen equipo de trabajo, muy capacitado, con mucha experiencia, con recursos y medios modernos, y así que esperemos... Bueno, sí, porque cuando se armó el tema del incendio del sur, sí, ahí se trabajó mucho en el equipamiento y sobre todo profesionalizar a la gente que estaba en el área, digamos. Sobre todo, a ver, Parques Nacionales tuvo que también... Hay gente muy profesional. Muy profesional. Bueno, de hecho, muy profesional. hubo bomberos de Santa Fe que fueron a ayudar allá. Hay gente del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de bomberos de Santa Fe que han ido a colaborar en los incendios de Chile, de Brasil. Sí. Estamos muy preocupados por Córdoba ahora. Córdoba con esta sequía está ahí, a punto caramelo. Bueno, ¿cómo tiene en la sierra que hay mucha vegetación? Sí. Ahí sí se pierde mucho. Hay que estar muy atentos. Se pierde mucho vegetación, árboles, y cuando son estos incendios que hacen estrago, te cambia el paisaje. Totalmente. El paisaje y todo. No, el daño ambiental es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, yo te diría éxito gracias para tu nueva función y bueno, y ojalá que te podamos seguir teniendo, digamos, constantemente, que no tenga el día de lo que pase, no solo en la provincia de Santa Fe, por el cual va a trabajar en forma directa, sino en el país, que es un tema muy... Nos conocemos desde hace... Ojalá puedas volver. Décadas. Ojalá puedas volver a Santa Fe. Sí, porque las luces de Buenos Aires dice, viste, que el ceguese y todos se quieren... Vos sabés que yo tengo un problema, para que yo me quede más de 2 días en un escritorio es complicado. Gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. A ustedes nos volvemos a encontrar en 7 días en esta señal y a esta misma hora.